Su origen y contenido. Más de este debate. La asambleísta Cristina Reyes. Lo que pretenden hacer con este proyecto, castigar con más impuestos a la gente. Pero a la vez resulta chocante escuchar a los asambleístas correístas intentar desmarcarse de un modelo económico fracasado del cual son los creadores. Tratar de desmarcarse de un gobierno que impusieron al braveo. Intentar desmarcarse de los 60.000 millones de dólares de deuda que le dejaron a este país. Pero bien, ese ha sido el relato, ese ha sido el discurso, que llegó este gobierno a decirnos que la mesa no estaba servida, que la mesa estaba desmantelada, pero no hicieron nada. 2 años y medio se han pasado lamentándose y echándole la culpa, cierto es, al gobierno anterior, que fueron unos soberanos irresponsables y corruptos, pero hoy sabemos que a punta de lamentos y de paños tibios no se corrigen las cosas. Si bien se dio algunos pasos para fortalecer la institucionalidad, no lograron cambiar lo de fondo, un modelo económico fracasado. Se ha mantenido la misma receta, gasto público improductivo y mucha deuda. No fortalecieron la economía con más ingresos, esos que vienen de la creación del empleo productivo y de inversión. Al contrario, las cifras nos indican que cada año se ha perdido 300.000 empleos. Y este proyecto, que no solamente adolece de vicios de inconstitucionalidad y que ha sido lamentable el manejo que han hecho desde la comisión, la falta de debate, tienen la osadía de bautizarlo de crecimiento económico, que de eso no tiene nada. Digan la verdad, es un proyecto recaudatorio, más impuestos para afectar una economía en recesión, más impuestos para meterle la mano al bolsillo a la gente. Ya mis compañeros han descrito algunas de las cifras. 3.5 millones de ecuatorianos están en el desempleo, 1.6 millones están en la informalidad, 4 millones viven en la pobreza, 600.000 jóvenes no estudian ni trabajan. Son cifras que muestran una realidad lacerante. Y la nueva respuesta del gobierno, más impuestos en un proyecto desordenado y confuso. ¿No aprendieron que así no se hacen las cosas? Después de una convulsión nacional que casi atenta contra el orden constituido por enviar una medida económica inconsulta, sin medidas compensatorias, al intentar quitar los subsidios a los combustibles, afectando a las clases populares sin una respuesta, sin un plan de contingencia. ¿No aprendieron que así no se hacen las cosas? Pero bien, algunos dicen que han sido creativos, entre esos el equipo económico, que creativos para crear más impuestos a la venta de cualquier propiedad, casa, bodega, finca, que va a pagar, aparte de la plusvalía, un impuesto a la renta, un tributo de 500 millones de dólares a los sectores empresariales, que al final del día se va a trasladar al precio de los productos y que encima grava la venta bruta, ni siquiera la rentabilidad. No diferencian el tipo de negocio ni la rentabilidad. Bueno, ¿qué decir? Nadie se salva aquí. Servicios digitales, circulación de vehículos, indemnizaciones, los hallazgos, hasta la suerte se castiga con más impuestos a la lotería. Con respecto a las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, considero que es una torpeza eliminar los controles de la Superintendencia de Bancos al Banco Central, por más auditorías que el proyecto cree, auditorías internas y externas, mientras el Banco Central sea el custodio de los dineros de los depositantes, de los cuentorristas, de los ecuatorianos, se tienen que aumentar los controles al Banco Central por parte de la Superintendencia de Bancos, no eliminarlos. Otra cosa que se les olvida es que más de 60 millones de contribución que hace la banca privada para que se haga esta supervisión va todo a la cuenta única del Tesoro Nacional. ¿Por qué no va este dinero a la Superintendencia de Bancos para que cuenten con mejores herramientas tecnológicas más modernas, para que haya un verdadero control a la actividad financiera en este país? Además, ¿cómo olvidar los 8.000 millones de dólares que el gobierno anterior le metió la mano a la reserva del Banco Central y extrajo de los depósitos? Una metida de mano que descalabró la liquidez de la institución y como consecuencia de ello, el Estado ecuatoriano somos el país que tiene la tasa más baja de depósitos y acceso a créditos en relación al PIB en América Latina. Así que también el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para devolver
ese dinero, 2.000 millones han sido en dación de pago, pero hay una cuenta, un saldo muy importante. Aspectos positivos, y aquí algunos lo han mencionado: eliminación del anticipo del impuesto a la renta, remisión de algunos créditos estudiantiles, algunas reglas fiscales para manejar el gasto con mayor eficiencia y transparencia, el sistema de 4 balances del Banco Central para eliminar eso que el gobierno anterior creó con el afán de meterle la mano al encaje bancario. Ahora, mucho ojo en esto de la reducción del 5% al 2.5% del impuesto a la salida de divisas. Lo quieren pintar como positivo, pero lo que en realidad dice en la letra chiquita es que los productores que importan materia prima, insumos y bienes de capital pasarán de pagar 0 a pagar ese 2.5%. Otro aspecto importante es la inclusión financiera, ya que en el Ecuador el 49% de la población está excluido del sector bancario. Así que muchos ecuatorianos caen en las manos del chulco, que quienes se dedican a ese negocio les resulta muy lucrativo porque es un negocio usurero, pero es una tragedia para los ecuatorianos que terminan pagando un interés anual de hasta el 1.500%. Otro aspecto importante, pero como he dicho, se diluye en medio de este proyecto, que algunos analistas lo han catalogado como una fanesca, son los estándares técnicos internacionales para buenas prácticas en la banca ecuatoriana, que los necesita para marcar un camino para las futuras inversiones extranjeras, para que venga banca internacional al país. Compañeros, para que haya una real redistribución del ingreso, para disminuir las desigualdades lacerantes que hay en el país, hay que apostarle al crecimiento económico, y este proyecto definitivamente no lo hace. El camino es otro, y no sé si sea muy tarde para implementarlo, pero hay que hacerlo. Hay definitivamente que establecer urgentemente una racionalización del Estado, una auditoría que nos diga en cuánto está el sector público, porque la nómina, ustedes saben, 1/3 del presupuesto general del Estado va para pagar nómina. El gobierno central debe plantear como medida prioritaria la reducción de impuestos, establecer beneficios y exenciones que fomenten la creación de microempresas, que no castiguen a los emprendedores. Otro tema importante es la renegociación de la deuda externa con nuestro principal acreedor, con China. Y algo importante, ¿en qué momento se va a pagar la deuda social? Gastamos más en el costo de la deuda y en el pago de intereses de la deuda que en educación y en salud. Y encima, la proforma presupuestaria que nos han enviado, osan quitarle presupuesto a las universidades. La ineficiencia en las empresas públicas, que debe ser manejada con alianzas público-privadas. Ya lo hemos dicho, no venta de los activos del Estado, sí concesiones. La repotenciación de nuestra producción petrolera. Hasta septiembre de este año producíamos 537.000 barriles diarios. Se vio afectado en el último paro nacional y esa cifra se redujo a 223.214 barriles diarios. Pero sin perjuicio de los últimos acontecimientos, tenemos que repotenciar la producción petrolera. Ahí el camino al éxito es distinto a castigar con más impuestos a los ciudadanos y al sector productivo. Hay que viabilizar, además, y de facilitar trámites y de quitar todas las trabas que obstaculizan el desarrollo productivo, emprender una reforma laboral profunda, que para eso necesitamos tener un consenso entre todos, un diálogo, establecer a través de las reglas técnicas de la Organización Internacional del Trabajo verdaderas medidas que nos permitan incorporar a 5 millones de ecuatorianos que están en el desempleo o en el subempleo a un trabajo productivo. Otro tema importante, que se me acaba el tiempo, señor presidente, si me da solo un minuto para concluir, pero es importante y tenemos que esforzarnos en la inclusión financiera, que significa tener acceso a productos financieros útiles. Además, esto es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que está en 7 de estos 17 objetivos. En definitiva, señor presidente y compañeros asambleístas, este proyecto demuestra la ineptitud y poca creatividad de un gobierno que ante la crisis económica a lo único que le apuesta
es a la creación de más impuestos, meterle la mano a los bolsillos a la gente con más impuestos. Y no hay que ser economistas para darse cuenta que el país está en recesión. Esto no es un proyecto de reactivación económica, estos son los postulados de un equipo económico que debería irse a su casa porque mantiene la receta fracasada del gobierno anterior. Más deuda, deuda cara y sin duda gasto público improductivo. Muchas gracias. Intervención del asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano.